puesto en nosotros, Padre. Bendice al oyente, Señor, y que tu palabra corra, Señor, y se glorifique en sus vidas, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, estamos hablando entonces de permanecer firmes en la fe que Dios nos ha dado, porque esa es una gran riqueza que muchos desvalorizan, la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y Dios quiere que seamos ricos en fe. Ricos en fe significa que tienes una fe tan fuerte que cualquier circunstancia no te va a mover de lo que has creído. ¿Por qué Judas se condenó? ¿Por qué Judas fue capaz de traicionar al maestro? Porque no tenía fe, sencillamente. Su fe no había sido cultivada, llevaba 3 años culto tras culto, culto tras culto, devocional tras devocional, mensaje en los montes de los olivos, mensajes en los embarcaderos, y sin embargo al final traiciona al maestro por unas monedas de plata. Buscó su riqueza en lo material y no fue rico en fe para no negar al Señor. Y en esa depresión fue y se ahorcó. Pero Pedro, a pesar de que negó al Señor ante una circunstancia de aflicción, porque iba a ser maltratado por la multitud, él negó, pero en los momentos de debilidad su fe no falló, porque el Señor había orado por él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces se levantó y siguió creyendo. Por eso es importante, hermano, venir al culto y desarrollar la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. No se trata de asistir a una reunión, no se trata de asistir a un devocional. Yo conozco gente que lleva años en remar y no tiene fe todavía, pero está en remar, y remar no salva. La fe que Dios da en nosotros es lo que salva. Y estamos hablando de permanecer firmes ante la fe que Dios nos ha dado, no importa la circunstancia. En la Biblia hay muchos pasajes de hombres que tuvieron que pasar circunstancias, y entre una cosa y otra, pues ellos al final se mantienen firmes en la fe que Dios había puesto en ellos. Amén. Entonces, he puesto aquí que muchas batallas son internas, de fuera conflictos y de dentro temores, decía el apóstol Pablo. Luchamos contra nuestros propios sentimientos encontrados. Hay muchos jóvenes, yo siempre les digo, mira, lo primero que vas a tener que batallar es contra ti mismo. Vas a tener sentimientos encontrados, culpa, porque cuando despiertas de la anestesia de las drogas te das cuenta de que hiciste mal a tus hijos, hiciste mal a tu familia, hiciste mal a la sociedad, y esos sentimientos encontrados te llevan a querer ir a hacer bien. Pero ese sentimiento encontrado a veces te puede jugar una mala pasada, porque no estás preparado, porque es un sentimiento nada más. Entonces tienes que luchar contra esos sentimientos de culpa, de razonamiento, de sentimentalismo natural y carnal, pero tienes que luchar contra eso y mantenerte firme en la fe para que cuando estés parado, entonces puedas enfrentar tus situaciones. Y luchamos contra esos sentimientos encontrados, contra el orgullo que todos tenemos dentro, el egocentrismo de nuestro ombligo, que siempre buscamos lo nuestro y no lo de los demás. El apóstol Pablo decía, porque no busco lo mío, sino lo que es de Cristo. Y a veces buscamos más nuestro propio ombligo, buscando nuestra propia seguridad, nuestra propia protección, nuestros propios recursos, olvidándonos de que el trabajo solidario no es para nuestro ombligo, es para los ombligos. No trabajamos para nosotros, trabajamos para el Señor, y como siervos de Él trabajamos en su obra para ayudar a muchos. Y eso también es una lucha interna que todos debemos de pasar. Yo me imagino a Pedro cuando terminaba de pescar y Jesús le dice, sígueme y te haré un pescador de hombres. Él llega a su casa y va a su esposa
y le dice, oye, este maestro me ha dicho que le siga. Y no era cuestión de irse unas cuadras más allá, ni de agarrar una micro y volver a las 2 horas. Estamos hablando de que tenía que dejar las redes, su trabajo, su familia, e ir y seguir al maestro por 3 años. ¿Y quién va a alimentar a tus hijos, Pedro? ¿Quién le va a traer el pan a la mesa? ¿Quién le va a traer el alimento a la casa, los recursos? ¿Quién va a pagar los impuestos? Tú te vas detrás de ese loco y yo me quedo aquí con todo el parche. Entonces ese conflicto a veces familiar de seguir al maestro lo tienes que pasar. Y son batallas que se luchan internas y son batallas que se luchan externamente. Pedro pasó la prueba. Luego más adelante en Hechos de los Apóstoles, Pedro se iba con su familia a predicar, pero estuvo los 3 años de discipulado con el maestro y con sus discípulos, y cuando fue enseñado y cuando fue discipulado y cuando vivió en la fe, entonces se llevó a su familia a servir al Mesías. Pero esas luchas que todos tenemos dentro están ahí y hay que pasarlas. El egocentrismo de nuestro ombligo, amores carnales que solo sacian nuestras concupiscencias. ¿A cuántos no he visto que con 6 meses de comunidad, 7 meses de comunidad, se enamoran, pero no porque sea un amor de Dios, sino que es un deseo de su concupiscencia, y no luchan contra sus propios deseos, sino se dejan llevar? Y dice, esto es una bendición de Dios. Carnal. Primero, lo primero. Y lo segundo, lo segundo. ¿Cuántos dicen amén? Y veo a muchos que van detrás de sus concupiscencias carnales porque quieren saciar su propio deseo interno que se despierta después de ciertos meses. Las pasiones, los deseos. Y todo eso son batallas, hermano. Son luchas. Pero si Dios ha puesto fe en ti, ninguna de esas cosas te tiene que hacer tropezar. Lamentablemente y tristemente, pues al final del cuento, pues terminan otra vez en el fango, revueltos en la ciénaga, como animales, y todo lo que habían empezado a comenzar quedó en el lodo, por no esperar los tiempos del Señor, por no fortalecerse en la fe, sino moverse por sentimientos, por egos, por orgullo, por egocentrismo, y esas luchas las pierden por no mantenerte firme en quien has creído. Amén. También hay batallas externas que se luchan contra los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, persecuciones familiares, políticas, porque hay persecuciones políticas también, e incluso vemos persecuciones de amigos religiosos. Y todas esas luchas, hermano, yo creo que debemos de afrontarlas en base a la fe que Dios ha puesto en ti. Si tienes fe, fe es sencillamente creer en Él. Eso es fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sencillamente es creer. Eso es fe. Hechos capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver aquí una... bueno, uno lo lee, pero yo a veces cuando leo me intento imaginar un poco la situación de esas personas en su tiempo, en su época, en su entorno, ¿verdad? E intento aplicarlo un poco a mi vida en el siglo XXI, porque ellos en su tiempo lo vivirán de una manera, pero estos tiempos son peligrosos. Amén. Y dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y sería bueno que ustedes en su tiempo libre hagan un paréntesis y digan quiénes eran los saduceos. Se los dejo como tarea para que a la tarde echen un vistazo para ver quiénes eran. Y dice que esta secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estos apóstoles estaban
anunciando las buenas nuevas, y estos se llenan de celos y los pescan y los meten en la cárcel. Una persecución, digamos, religiosa, una persecución política, porque estos no eran religiosos. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. O sea, estaban metidos ahí dentro del Sanedrín, pero no eran sus creencias de fe, sino, digamos, de política y de psicológica, por lógica. Pero ustedes, se lo dejo como tarea para que ustedes se instruyan. Entonces, dice que se llenan de celo y los ponen en la cárcel. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué me van a meter preso por anunciar las buenas noticias de lo que un hombre hizo por nosotros? ¿Por qué se mueven a hacerlo? Y dice que en el versículo 19, más un ángel del Señor versículo 19, abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacándolo. Y he puesto aquí que cuando hay respaldo de Dios en lo que hace, ¿quién podrá deshacer lo que Dios está haciendo? O sea, tú anuncias las buenas nuevas, este es el caso de ellos, y resulta que alguien se mueve de celos y le dices, tú no me gusta lo que estás haciendo, así que a la cárcel. Y sin embargo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, lo sacó de esa tribulación que estaban pasando, porque no es fácil asimilar que por hacer algo que es correcto, algo que está bien, resulta que te paguen mal por bien, porque lo único que hace es anunciar lo que Jesús hizo, que Jesús vino a morir por la humanidad, a dar su vida por el hombre, a quitar la culpa de condenación que estaba sujeta a la ley. Él paga el precio, nos liberta a nosotros, y ¿qué tiene de malo que yo predique sobre Jesucristo? Entonces, predicar a Jesucristo va a traer consecuencias, sobre todo ahora con la ley Mordaza que se está aprobando en el gobierno, que si hablas de algún tema te van a aplicar esa ley. Está hablando o incitando al odio contra esto o contra lo otro. La ley Mordaza, no te van a dejar hablar porque se te puede aplicar esa ley. Y por miedo a esa ley te pueden meter preso. Así que ellos entran a la cárcel pública, tienen una aflicción, pero se mantienen firmes en la fe que Dios había puesto en ellos. Y si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Entonces, sacándolos, el ángel le dice, versículo 20, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es un poco, yo intentando entender esa palabra, id, es la misma que Jesús le dijo a sus discípulos. Id, que es imperativo, no es si quieres o si te duele la cabeza o si te sientes a gusto, es id, en imperativo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere será salvo, mas al que no creyere será condenado, porque rehúsa creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero la palabra ir significa que ellos tenían la obligación de ir y anunciar lo que el ángel les decía. ¿Qué significa eso? Que es un mandamiento. Ir. Si tú entiendes lo que significa ir y tienes la fe en Jesús, nada te puede retener, porque estás cumpliendo un mandamiento del Maestro. Como Jesús le dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio. Ellos, después de que Jesús le da el mandamiento, después de que ellos reciben el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿se acuerdan? Que dice que descendieron como lenguas de fuego y hubo allí. Ellos empezaron a hacer enramadas en Jerusalén, ¿sabían? Y no cumplían el mandamiento de ir por todo el mundo. ¿Y qué es lo que tuvo que venir? Se levanta entonces un anticristo que era Herodes, Nerón, y empieza la persecución a los cristianos. ¿Y qué hicieron los cristianos? ¡Zum! Se fueron por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque si no vas a las duras, si no vas a las maduras, vas a las duras.
como dice la moneda de 100 pesos, o por la razón o por la fuerza. Entonces vemos aquí estos hombres que entienden este mandamiento de ir en imperativo y ir al templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Tú piensas que era lo que predicaban ellos? Ellos predicaban todas las palabras de esta vida. A veces predicamos nuestro propio testimonio, porque yo fui esto, yo fui un matón, yo vendía drogas, yo hacía esto, y el Señor me libró. Y le damos una pincelada al Señor, pero nosotros ponemos nuestro testimonio como que es un gran milagro. Y nuestro testimonio tiene que ser la pincelada. No nuestro testimonio. Nuestro testimonio, pues eso, está bien, da luz a algunos, se pueden identificar, pero nosotros tenemos la obligación de anunciar la vida. Para no saciar nuestro ego o nuestro yo, sino que sea Él el que siempre esté siendo glorificado. Es decir, cuando vengan a darnos el aplauso o vengan a decir, oh, qué bueno, agarras esa gloria y le dices, no, no es mía, es del Señor. Y traspasamos la gloria, porque no es nuestro, es por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, habiendo oído esto, versículo 21, ¿qué hicieron? Entraron de mañana en el templo y enseñaban. Después de haber sido librados de la cárcel por un ángel, el ángel le da una palabra en imperativo, ir. ¿Y qué es lo que ocurre al día siguiente? ¿Qué fueron? ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Cómo? ¿Cobardía? No, porque si te libertan de la cárcel y te dicen id y tú vas al día siguiente, ¿cómo se puede definir eso? Obediencia a la fe. A veces el Señor nos da el mandamiento y nos cuesta ir. Estamos llenos de complejos, estamos llenos de problemas, estamos llenos de cansancio y no vamos. Y sin embargo dice id. Y ellos al día siguiente fueron. Entonces yo veo ahí obediencia. Obediencia diligente. Al día siguiente fueron y anunciaron las buenas nuevas. Muchos necesitan ir a un curso misionero o a un curso de capacitación para ir. A veces no. Yo sentí un llamado fuerte en los cultos y cuando alguien decía hay que salir a las misiones porque el evangelio y tal, y estaba el predicador allí y yo sentado en mi banca sentía una turbulencia dentro de mí que me impulsaba a levantar la mano y decir heme aquí, estoy dispuesto a ir con un quinto básico, pero con fe y obediencia hoy estoy aquí. Y no hice ningún curso teológico, ni me preparé, sino que en el camino el Señor me fue dando, a través de las situaciones y las circunstancias y las luchas y las pruebas, fue fortaleciendo y dándome fe para superarme cada día más. Y algunos parece que para ir tienen que prepararse primero. Señor, déjame que te siga, pero permite que entierre primero a mi padre. Señor, iré a donde tú quieras que vaya. Sí, pero no tendrás ni cama, ni nido. ¿Querrás seguirme ahora? O sea, hay una serie de obstáculos, una serie de cosas que en el camino podremos superarlas si la fe está en nosotros, aunque sea chiquitita. Si tienes fe, como un granito de mostaza, es suficiente para que seas impulsado por esa fe. Y en el camino el Señor te irá poniendo obstáculos. Amén. Sigue diciendo entonces: entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ellos no se habían enterado que ya habían sido libertados. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto,
La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallemos dentro. Imagínate la sorpresa de esto, que fueron a buscar al preso y iban a la cárcel, estaban los carceleros fuera y los presos no estaban dentro. ¿Cómo es el asunto? Pero yo aquí interpreto que Dios puede librarnos también de nuestras propias prisiones, de nuestros propios lugares de encerramiento. Hay personas que están encerradas en sí mismos y no tienen libertad para ir. Ustedes conocen el testimonio del pastor Valeriano, creo que lo ha contado aquí alguna vez, cómo él estaba preso con una cadena de causas pendientes. Esas causas pendientes le tenían atado a la cárcel por casi 10, 15 años. Pero en su poca fe él oró y dijo: Señor, si es tu voluntad que yo salga, que así sea. Y automáticamente todas esas puertas, él lo ha contado aquí, todas esas cadenas que le ataban a estar preso en una cárcel se rompieron y quedó automáticamente en libertad y con pasaporte en la mano para salir de España. Uno puede decir, bueno, casualidades de la vida, pero los que estamos en el Señor entendemos que Dios, cuando tiene propósito para tu vida, te saca de tus cárceles. Hemos escuchado también el testimonio de Nelson, que él era un hombre con pánico, pánico no sé qué, pánico, ¿cómo es? Crisis de pánico. Y el Señor le liberta y le saca de su propia celda de temores. Y lo liberta para que sea un siervo que ayuda a otros y no a sí mismo. Y así podríamos seguir enumerando muchos testimonios de cómo Dios liberta de tus propias prisiones. Yo no sé cuáles son tus miedos, yo no sé cuáles son tus propias cárceles en tu propia mente o en tu propio corazón producidas por el pecado, pero cuando Dios quiere librarte, te liberta y vas a encontrar la libertad que tanto anhelas. Estás preso en las drogas, estás preso en el alcohol, Dios puede librarte, pero órale, pídele, porque Él conoce todos nuestros caminos, y si estás dentro de su voluntad, así te va a libertar de tus prisiones. Amén. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ellos podrían haber dicho: chuta, por hablar me llevaron a la cárcel. Pero ellos no tuvieron temor, sino que hicieron obedientemente lo que el ángel le dijo. Uno se queda a veces pensando cómo el loco ¿cómo se llama este que anda predicándole a los homosexuales? El pastor Soto, cabezón, ¿no? Pero cuando uno lo examina bien, dice, estará loco y todo lo que tú quieras, pero anuncia el evangelio y les da duro. Y no tiene miedo de ir a la cárcel. Y uno puede llamarle loco o puede llamarle valiente, según con el prisma con que lo mire. Algunos dicen, no, bueno, es que no es la forma. Como si alguien dice, bueno, no es la forma en que Juan el Bautista predicaba. No es la forma en la que Juan el Bautista vestía. Pero si Dios le ha dado esa fe para que haga eso y Él está dispuesto a estar preso por eso, ¿quiénes somos nosotros para juzgarle? Porque hay que ser valiente y hay que estar loco para hacer eso. Amén. Sin embargo, fue al Senado, creo, y allí le dieron 10 minutos para que él les pusiera, y lo hizo cabalmente. Hay un video por ahí que se ve, y él les dice, si ustedes derraman la sangre, delante de Dios están siendo juzgados. Y eso va a misa, hermano, porque es su testigo. Entonces el jefe de la guardia de los alguaciles los trajo sin violencia, versículo 26, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os es mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre? O sea, los religiosos, los políticos de la fe de aquel tiempo,
les decía, no hemos mandado estrictamente que no enseñéis acerca de ese hombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios o a los hombres? ¿Tú qué dirías? ¿Es necesario obedecer a quién? Bueno, ¿y a quién quieres obedecer? Si no has creído, pues obedecerás a quien tú veas. Pero los que hemos creído y tenemos el mandamiento de ir y predicar el Evangelio, tenemos la obligación y la necesidad de hacerlo. Porque es algo que palpita dentro de nosotros. Queremos transmitir las buenas noticias, queremos darle a otros que están en oscuridad, decirle, mira, amigo, esto es luz. Camina por esta vereda y verás que tus caminos se enderezarán. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando estos lo fueron a llamar, fíjate la diferencia, los discípulos estaban dispuestos a ir a la cárcel y los saduceos tenían miedo de ser apedreados. El miedo y la valentía están en nosotros. Hay veces que somos valientes, pero hay veces que la cobardía nos sujeta. Hay gente que me los oigo decir, yo asaltaba con rifles y tal, y digo, ¡joder, qué valiente! Pero luego les entra una cobardía de dar testimonio a una familia y decirles, somos hijos de Dios. Para una cosa son valientes y para otra son cobardes. Para luchar por la mentira, la delincuencia, la drogadicción son valientes, pero luego resulta que en la verdad decir que eres un hijo de Dios y que ya no eres un ladrón ni eres un mentiroso, ahora te avergüenza. Para mí Jesús fue un hombre muy valiente, hermano. No tuvo miedo a la muerte. Y sin embargo nunca levantó una pistola. El tipo de valentía es según con qué prisma lo mires. Amén. Bien, 1 Samuel 17:8 dice así. Esta historia ya la conocen, pero es interesante también hablar un poco de David y Goliat. ¿Cuántos David hay aquí? Yo conozco a uno nomás. ¿O hay otro David por aquí? Bueno, 1 Samuel 17:8, no lo voy a leer todo porque es grande, voy a ir saltando un poco los versículos. Si ustedes luego lo quieren leer, lo leen. Pero es interesante la actitud de David frente a un conflicto externo. Era un tipo grande. ¿Sí o no? Uno dice amén por David, pero oye, te tienes que ver con un tipo de 2 metros. ¿No han visto esas películas de las cárceles cuando salen así y sale todo tatuado y una cara ahí medio malo y dices, yo en la cárcel y ese? Hay que verse allí. Entonces este Goliat dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole. A los escuadrones de Israel se refiere al ejército que Saúl tenía en aquel tiempo y que estaba respaldado por Dios. Y dice así, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros sois siervos de Saúl? Como diciendo, ¿no soy yo el incrédulo y vosotros los creyentes? ¿Nunca te han acusado así? Y llega alguien y dice, pues tú eres el creyente, yo soy incrédulo y tengo más fe que tú. Mira todo lo que tengo, y tú ahí de patito feo, y te intimidan con sus palabras. Porque lo que estaba haciendo Goliat, él estaba teniendo confianza en su fuerza, en su corpulencia, en su armamento, en su tecnología de batalla. Él estaba teniendo su valentía, su fuerza en él. Y con eso que él tenía, con esas herramientas que él tenía como soldado, con sus escudos, con sus lanzas, con su fuerza, con sus estrategias, él amedrentaba al ejército de Dios. Entonces, el punto aquí es que uno
vencía a muchos. Y les decía, bueno, que venga uno de vosotros y se enfrente a mí. Entonces, a lo que yo voy es que las palabras de Goliat producían temor en todo un ejército. Y uno dice, bueno, ¿no tenían fe ninguno de ellos? ¿No sabían en quién estaban creyendo? ¿Acaso no eran el escuadrón del ejército de Dios en Israel? Nos lleva a pensar entonces que las palabras producen temor, producen miedo. ¿Nunca te han dicho te voy a matar? En Guatemala, la Mara Salvatrucha amenazó al pastor de Guatemala, porque todos los soldados que ellos tenían, cansados ya de tanta muerte, de tanta violencia, iban a remar y pedían socorro. Y remar le abría sus puertas y los ingresaban en las casas de acogida. Y entonces los jefes de la Mara Salvatrucha enviaron mensajes al pastor de allá de que, y esa gente mata, ustedes saben. Sin embargo, por lo que sé, este pastor fue y abrió con la Mara Salvatrucha de la zona que ellos estaban, y ahí quedó todo. Pero hermanos, sentir esas palabras de persecución, te voy a matar, eso produce miedo, produce temor. Que Dios nos libre de esas situaciones, amén. Entonces lo que hace el Goliat es que atemoriza al ejército de Dios. No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Oye, yo soy el incrédulo y vosotros los creyentes. Escoged entre vosotros al hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere vencer más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Miren, no es que Saúl fuera un cobarde, porque era un rey, también iba a la batalla y tuvo sus luchas, pero en ese preciso momento esta historia quedó grabada para testimonio nuestro. Habrá momentos en que el temor y el miedo se apodere de nosotros. Por eso esta palabra es para que nosotros podamos decir, quiero fortalecerme en mi Dios. Y ahí vamos a ir viendo cómo hacerlo. Porque todos vamos a pasar por esta inseguridad del miedo y la desconfianza y podemos estar turbados. Versículo 24. Y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces aquí vemos dos cosas. Una es lo que vemos y lo que oímos produce temor. Cuando empiezas a ver las noticias o cuando ves a Salfate hablando del gran terremoto que viene para Chile y todas esas noticias que oímos y vemos van a producir algo en nosotros. Va a producir miedo, va a producir temor. Si somos hijos de Dios, enfrentaremos esas situaciones en valentía. Y ya no solamente los conflictos que tiene el país, los conflictos que tiene el mundo, sino a veces cuando vemos que algo se acerca y vienen noticias, hermano, vas a ser trasladado a otro país, y de repente nos llenamos de temor y de miedo, porque nos sacan de nuestra pecera, donde ya tenemos todo controlado. Y ese nuevo desafío nos produce temor, porque a veces lo desconocido produce temor. Hay personas que lo cambian de una casa a otra y se van. ¿Y dónde está toda la fe que tenía aquí? No, yo a reciclaje, no. Y acá dice, amén, Señor, hasta la muerte contigo. Y dices tú, ¿cómo puede ser este contraste? Aquí tiene toda la fe del mundo y se va de una casa a otra y pierden la fe y se van. O de reciclaje aquí, o de aquí a Valparaíso, o de aquí a Iquique, o no sé, a donde sea. Eso también nos pasa a nosotros. Arija, te vas a otro país y eso produce cierto temor, cierta aflicción, pero bueno, nosotros estamos en la fe y decimos amén. Pero en ese proceso es donde tú tienes que aprender a permanecer firme en la fe. ¿Me están entendiendo? Porque todo obra para bien.
conforme a los que son llamados por el Señor. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Ahí es cuando David dejó el rebaño, habló con su padre, quería ir a ver la batalla, a visitar a sus hermanos. Y dijo David a Saúl, mira qué palabra: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. ¿Por qué David tuvo la capacidad de ir a enfrentarse a ese hombre y todo un ejército no? ¿Cuál era el discipulado que tenía David para hablar con un rey y decirle: no tenga temor de ese filisteo, tu siervo irá? Esto a mí me enseña mucho, porque a veces no necesitamos mucha gente. A veces parece que hay mucha gente y parece que somos más. Y realmente lo que necesitamos son hombres como David, poquitos que hagan lo que no hacen mucho. Porque confiamos en somos muchos y ahora sí, pero a veces un David hace más que 1000. Lo vemos continuamente, hay personas que hacen mucho más que 20. Y no es porque tengan más capacidad, es porque tienen una fe y saben en quién están creyendo y saben lo que están haciendo y saben para quién lo están haciendo. Entonces no tienen temor de hacer todo lo que haga falta y a la hora que haga falta. Porque a veces los muchos, la hora de comer, ahora no, y puras quejas. Y parece que les tienes que dar los puntos y las comas, porque si ellos no descansan de 2 a 3 se mueren. Cuando en la calle andan todo el día pateándose las calles, robando, mintiendo y delinquiendo. Y luego en el Señor, acobardados y acomodados. ¿Por qué David tuvo la capacidad de ir y decirle a este rey: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David, o sea, el rey Saúl no estaba viendo la fortaleza que tenía David, que no era estrategia, no eran escudos, no era corpulencia, no estaba viendo eso. Él estaba viendo sus técnicas de batalla. Y entonces también le envió palabras de desánimo. Tú no podrás. ¿A dónde vas tú si andas cuidando cabras? Pero se olvidó de que cuidando cabras su fe era mucho más grande que la de todo un ejército que estaban adiestrados. Hay veces que en una cocina, no sé, en un baño, en una pastelería, en un camión, estás siendo más fortalecido en la fe que yéndote a un seminario, que armándote de conocimiento y de lógica y de psicología, y luego te dicen vete a un lado y te llenas de miedo con todas tus técnicas y con todas tus armaduras y con todo. Pero David era un chaval que en su trabajo se enfrentaba a situaciones muy difíciles, como vamos a ver. Entonces estas palabras del rey hacia David, aunque eran de desánimo, no lo desanimó. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de gran guerra desde su juventud. Y es verdad, a veces vemos que la gente no está capacitada, pero a veces esa no capacitación es donde están los soldados que Dios quiere pulir. Y entonces le dice David, versículo 34, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Qué interpreto yo aquí? Yo interpreto con esto
que las batallas que nosotros no vemos, o sea, que los otros no ven, son las que nosotros estamos luchando. David estaba cuidando ovejas allí para su padre, pero él no permitía que nadie le robase una oveja a su padre. Qué bueno que tengamos siervos que defiendan a las ovejas de nuestro padre. Toda oveja que esté en el rebaño tienen que ser defendidas por hijos de David. No que se lo lleve el lobo, este es un matado, no, este por ahí, que se vaya nomás. Y a lo mejor el lobo se lo está comiendo, con razonamientos, con injusticia. Yo veo muchas veces cómo el lobo se lleva a las ovejas. Se las lleva, hermano, como vamos a ver luego. El oso se las lleva y las despedaza. Luego llegan a los 6 meses hechos tiras. ¿De dónde viene? El león me atacó. Y vienen todos sin hígado, sin dientes, con los pulmones podridos, sin ropa, apestando. El león solo viene para matar, robar y destruir, simbolizando al diablo. Qué bueno que haya David, que cuando ven que la oveja se la quiere llevar el lobo, le demos duro. No a la oveja, sino al lobo. ¿Me entendieron? Si ya después de 1, 2, 3 ya está atrapado, bueno, pues se le va a hacer. Pero qué bueno que las batallas que nadie ve son las que David estaba luchando. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, imagínense a él diciendo, mira, está bien que yo no tenga técnica, armadura ni nada, pero mira, cuando yo estaba cuidando mis ovejas, el Señor me daba la fortaleza para matar a un león, matar a un oso, y ese filisteo con toda su valentía y todas sus armas y toda su corpulencia no va a poder contra nosotros. Entonces vemos cómo David se mantiene firme y un montón de gente que era un ejército estaban acobardados y atemorizados. ¿Tú eres de David o eres del montón? Te dejo esa pregunta para que luego tú la examines y te preguntes si eres del montón o eres de los que son de David. Versículo 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano del filisteo. ¿Qué te llega a ti a la mente cuando lees eso? Fe y confianza en su Dios. David estaba dispuesto a morir, hermano. Los apóstoles estuvieron dispuestos a renunciar a padre, madre, hermanos, por causa de mí, porque ellos sabían en quién habían creído. Y a pesar de que murieron como mártires, no negaron la fe. David, aunque era pequeñito de estatura, en su discipulado, en donde nadie le ve, él se estaba fortaleciendo a través de las pruebas, a través de las luchas, para que en una pelea específica él pudiese mantenerse de pie ante la fe que él tenía, que era creer a su Dios. Y entonces dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y bueno, ya conocen la historia, amén. Bien, primera de Pedro 5:6 nos habla también de este león, del que estábamos hablando antes, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hay que humillarse, hermano. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Hay mucho soberbio y mucho orgulloso. Señor, mándame una Nike. ¿Tú te imaginas a tu hijo? Papá, mándame una chuleta, si no, no como. No almuerzo hoy si no tengo chuleta en el plato. ¿Te imaginas la soberbia con la que oramos? Ese orgullo que hay en nosotros patético de buscar lo nuestro y no lo que es del Señor. Señor, que se haga tu voluntad. Si hoy hay porotos, amén. Y si mañana hay carne, amén. Porque en todo y por todo he sido enseñado. Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A su tiempo serás exaltado, hermano. Si te humillas, a su tiempo el Señor te exaltará. Sin duda alguna. Te pondrá donde tienes que estar. Echando toda vuestra ansiedad
sobre Él. ¿Cuáles son tus ansiedades, hermano? ¿Quieres una novia? Tranquilo. ¿Quieres recursos? Tranquilo. ¿Quieres familia? Tranquilo, la vas a tener, pero todo a su tiempo. Algunos están aquí desesperados a ver si viene la mamá hoy. Y si no viene, andan ansiosos, andan levantándose para el baño, parece que están mal de la próstata. Esas ansiedades que se forman dentro de nosotros, que luego producen miedo y producen, yo qué sé, esa mezcla de cosas, pues no, dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, descansa en el Señor, dice, Señor, si viene bien y si no viene también, y yo ahora me centro en buscar de tu presencia, fortaléceme, tócame, Señor, no dejes que pase de largo el Maestro, está ahí, lo demás queda en segundo plano. Por eso siempre decimos, buscad de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego dice en el versículo 8, sed sobrio. ¿Saben lo que es una persona sobria, no? Sed sobrios y velad. No dice ser borrachos del Espíritu Santo. Sed sobrios. Vela. Atento siempre por donde quiere venir el zarpazo. Siempre atento, hermano. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Tú crees esta palabra o no? ¿Tú crees que tienes un león por ahí que anda queriéndote meter la media mordida? Cuidado con el 18, hermano. Cuidado con el 18. El 19 y el 20. No, no pasa nada, hermano, si es una fiesta patria, si es normal, familiar. Cuidado, que andan buscándote para darte una chascadita. Pero aquí dice en el versículo 8, 9, dice, al cual resistid firmes en la fe. No, aquí no está diciendo que pelees, aquí está diciendo que resistas. ¿Ustedes vieron la pelea de McFlower contra McGregor? ¿Saben por qué le ganó el negro al blanco? Porque lo cansó, no tenía resistencia a McGregor. Y al 10º asalto empezó pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y le dio por todos los lados. Y el árbitro tuvo que parar porque si no lo machaca. ¿Por qué? Porque el negro tenía resistencia en el arte en el que estaba discipulado. Entonces aquí la Biblia nos está aconsejando, dice, al cual resistir firme, que resista. No es cuestión de aguantar, de echarle aguante al asunto. No está hablando de una noche de oración, 20 ayunos para que el diablo no me agarre el 18. No está hablando de eso, está hablando de que resista. Resiste en la fe. Es decir, te van a venir mensajes, invitaciones de todos los lados, pero tú resistes en la fe. No, hermano, cuidado, y más ahora que son fiestas donde hay libertinaje. Entonces yo resisto todas esas tentaciones que vienen. Hay muchos que no tienen resistencia, hermano. Cualquier mensajito, cualquier visual, pierden los papeles y caen. Y son creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Hermano, tenemos que aprender a resistir, que no solamente es pelear. Hay gente que dice, pégame, pégame, pégame. Y son valientes para pelear y luego no resisten nada. ¿Tú eres de los que resistes o de los que peleas? La Biblia también habla, pelea la buena batalla de la fe. Pero si tú te fijas, son dos cosas que tenemos que hacer. Pelear la buena batalla de la fe y resistir. Muchos no tienen resistencia, hermano. Funcionan por meses. Aquí estoy, hermano, peleando la buena batalla, esto, lo otro, tal. 6 meses ya no tienen resistencia. Ya no aguanto más, hermano, ya no aguanto más. Pero la Biblia enseña que tenemos que aprender a resistir, firmes en la fe.
en la fe en Jesús, que no resistas en tus propias fuerzas, que no resistas en tu propio razonamiento. Es que yo creo, es que yo pienso. No, resiste en la fe. Yo creí, por lo tanto me mantengo firme y resistiendo las tentaciones, sin moverme. Yo sé en quién he creído y nadie me va a mover de aquí. Resiste, hermano, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos a todo el mundo. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Si tú estás aquí hoy es que Dios te está escogiendo. No es casualidad que escuches el Evangelio de Jesucristo para que luego te pierdas. Dios te ha escogido para que escuches. Tú luego decides. De que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. ¿Y qué dice? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina es las enseñanzas que nosotros recibimos. A través del tiempo las doctrinas han cambiado mucho, hay diferentes tipos de doctrina, pero para mí la verdadera doctrina es la que está en la Biblia, la que está ahí, no la que inventan, la prosperidad y todo ese tipo de doctrinas nuevas que se van levantando a través de los tiempos. Doctrina que no está fundamentada en el racionalismo humanitario, que no está fundamentada en la psicología, lo que es lógico. Pues es verdad lo que dice, ¿no? Sí, está bien, pero la doctrina es la que viene ahí, sea radical y si es radical sobre todo. La doctrina son las enseñanzas que recibimos desde el principio, el fundamento de sus palabras, no mezcladas con razonamientos humanos o fe psicológica. Por eso digo que es la lógica, que no tiene fe en sí misma, porque tú vas a un psicólogo que no tiene fe y te hace razonar y dices tú, pues es verdad, pero son palabras que no tienen fe. Y en el momento de la prueba, en el momento de la circunstancia, en el momento de la ducha, no te puedes permanecer firme porque no es fe, es lógica. Por eso dice en el fundamento de la fe, la doctrina que habéis aprendido. Qué bueno que las palabras que a mí me enseñaron en mis tribulaciones, en mis luchas, estaban fundamentadas en la fe, en su palabra. Y cuando yo recibía palabra y me fortalecía en la fe que me era dada, entonces yo permanecía firme. Pero cuando era algo sentimental, cuando era algo psicológico, al final pues siempre terminamos vencidos por el pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, dice el apóstol, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Cuántos han sido reconciliados con Dios? ¿Te acuerdas cuando decías, no estáis ni ahí con Dios, no me interesan las cosas de Dios? Sin embargo, ahora por medio de Él te ha reconciliado. Hay una reconciliación. Ahora ya escuchas a tu Padre que está en los cielos. Cuando una familia está peleada, están distanciadas por cualquier motivo, cuando viene la reconciliación, qué bueno que puedes volver a escuchar o a hablar. Cuando viene esa reconciliación, que es lo que viene a hacer Jesucristo, nos reconciliamos con el Padre eterno y escuchamos lo que el Padre quiere decirnos. ¿Cuántos dicen amén? Nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Eso ya lo entienden. Jesús, en el sacrificio que hizo, nos reconcilió
Y ahora sí entendemos. Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y mira lo que dice aquí, que es importante también entenderlo. Si en verdad permanecéis fundados, fundamento, y firmes, ¿en qué? En la fe. ¿Tú tienes fe? Pues entonces tienes que estar firme en la fe que te ha sido dada. Firmes en la fe y sin moveros. No es moverte cada 6 meses. Soy creyente de 6 meses. Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, hermano? No podemos ser creyentes de temporada. Ay, es que Dios es misericordioso y perdona todas mis deudas. Sí, pero como no te agarre confesado, te vas a enterar. Firmes y sin movernos en la fe. ¿Por qué hoy eres creyente y dentro de 6 meses ya no lo eres? ¿Por qué ahora tienes toda la valentía del mundo y luego cuando te viene una prueba, sea de una mujer, sea de un trabajo, sea de dinero, sea de lo que sea, te aparta? ¿Acaso el Señor nos amonestó para que vivamos de esa manera o para que estemos firmes en la fe? No importa la circunstancia, porque Él nos ha reconciliado si permanecemos firmes en la fe sin movernos de la esperanza. Ustedes saben lo que es la esperanza, ¿no? No pierdas la esperanza, hermano. No la pierdas, porque Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Colosenses 4:12, 2 versículos más y termino, ya les veo un poco desesperado. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué necesitamos? Yo necesito tus oraciones. Tú necesitas mis oraciones. ¿Qué pasa si Jesús no hubiese orado por Pedro? ¿Qué hubiese pasado? Pedro, me vas a negar, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Y cuando vino la prueba y él no se pudo mantener firme porque tuvo miedo a los que le iban a golpear, a los que le iban a perseguir, y maldijo diciendo, no lo conozco, menos mal que la poca fe que él tenía, Jesús la respaldó en oración. Si tú ves que un hermano está pasando por una situación difícil, déjate de psicología y de historias baratas. Ora por él. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, es un siervo de Cristo, siempre ruega por vosotros, encarecidamente en sus oraciones. Señor, por esa prueba que esté pasando, que no le falte la fe. Aunque salga chamuscado, aunque salga remojado como pollo que sale del agua, Señor, que no le falte la fe. Que no abandone el barco, Señor, dale la fuerza. ¿Me están entendiendo? ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos, completos, no completos. Qué bueno es estar completos en el Señor, hermano. Cuando habla aquí de completos, está diciendo que ya no necesito nada más. Mira, los que estamos en el Señor estamos completos. Ya no tenemos aspiraciones de la gran casa de lujo, ni el último modelo, ya estamos completos en Él. Es una sensación tan agradable de saber que ya no necesitas nada, aunque te lo metan por los ojos, aunque a veces tu carnalidad quiera volcarse, ¿no? Y tener, no, estamos completos, nada satisface más nuestra alma que sentir la llenura del Espíritu Santo. Estamos completos. Si no tienes esa llenura, te vas a llenar de otras cosas, créeme. Ay, que si mis luquitas, ay, que si no sé qué. Nunca vas a estar completo, nunca vas a estar satisfecho en Él. En todo lo que Dios quiere. Amén. No en lo que nosotros queramos. Termino. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis
como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Nunca has oído esta frase? Compórtate como un hijo de Dios, hermano. Compórtate como es un hijo de Dios. Y aquí el apóstol lo dice bien claro: solamente es que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, y a veces no paso por sitio, pero estoy ausente, pero estoy presente. Estoy ausente, pero estoy presente. Estoy observando la manera en que os conducís. Porque cuando sale el gato, ¿cómo dice el refrán? Y ahí es donde se ven los ratones, hermano. Si está el gato, todo está perfecto. Pero cuando no está el gato, ahí se ven los ratones. ¿Me están entendiendo? Cuando está el gato, pues entonces empiezan a hacer, piensa que no le están observando. Mira, esté presente o esté ausente, yo quiero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén. Entonces qué bueno que aunque, esté la autoridad o no esté, que puedan oír de nosotros que nos mantenemos firmes, no que empiecen a oír como el Señor cuando le dice al mayordomo infiel: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi siervo. Uy, aquel se dio cuenta de que lo habían pillado y empezó a, dame 30, te doy 20, y empezó a hacer tus triquiñuelas por aquí y por allá. Claro, el Señor alabó su sagacidad de resolver los asuntos así rápido, porque a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, y esa es la chispa que nosotros debemos de tener, hermano. Aquí hay gente que te vendía un reloj de madera por Rolex, y ahora en el Señor, ay no, dice, perdieron la sagacidad, perdieron la valentía, perdieron la fe. Te pregunto antes de terminar, ¿tú eres de los que se disipulan como David, allí donde están sin que nadie los vea y se fortalece, o eres del montón donde todo el mundo te ve y estás lleno de cobardía y de temor? Eso es lo que yo te digo, hermano. Firmes en la fe. Dios te ha dado una fe, hermano, preciosa, pero es algo que tienes que cultivar tú a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las batallas. Es algo que tú tienes que hacer, no puedo hacerlo yo por ti. Tú te vas a ver rodeado de gente y te van a acusar. Tú te vas a ver ante un juzgado. Tú te vas a ver ante una prueba X. Si tú tienes la fe que Dios te ha dado, entonces mantente firme en esa fe y Dios te va a prosperar. Créele al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No seas un egoísta, intentes salvarte tú, sino que ahora esa luz que se te ha puesto en la mano, tú la agarres y digas: papá, aquí está la luz, papá, aquí está la antorcha, mamá, primo, hermano, polola, hijo, esta es la luz, y con luz no tendremos miedo a la oscuridad. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos entonces al Señor. Amén.